emprendedores y emprendedoras también pueden proteger su marca, pueden impulsar su negocio. Así que nosotros estamos prestos para apoyarlos en todo lo que en todo lo que ustedes requieran. Es por eso que hoy vamos a brindarles este webinar tan interesante que tiene como título Piezas clave para tu emprendimiento, registro de marcas y protección al consumidor. Bien, antes de comenzar les voy a indicar un poco cómo se va a llevar a cabo este evento. La charla está dividida en 4 bloques. Cada bloque dura 15 minutos. 10 minutos para que los especialistas puedan hablarnos sobre el tema y 5 minutos para responder todas las preguntas que ustedes deseen. Es por eso que pueden escribirnos por el chat. Les acabo de enviar un mensaje para que lo identifiquen. Así que envíennos todas sus consultas, que Nicolai y Rocío están prestos para responderlas. Y si nos están viendo por Facebook, pueden escribirlas en los comentarios, que tenemos un equipo que las va a recibir y nos las va a enviar para poder formularlas. Ahora sí, le doy la bienvenida a Nicolai. ¿Cómo estás, Nicolai? Bienvenido. Voy a activar tu audio. ¿Me escuchas? Sí, muy bien. ¿Cómo están? ¿Qué tal, estimados? Muy buenas tardes. Muchas gracias a la Gerencia de Producción y Difusión de Indecopy, que nos permite poder estar junto con ustedes. Gracias a ti, Nicolai, por acompañarnos. Voy a leer tu reseña. Nicolai es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con cursos de especialización en propiedad intelectual por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, con sede en Suiza, y cuenta con diplomados en propiedad intelectual y actualmente es integrante del equipo de promoción y difusión de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopy. Y también nos acompaña Rocío. ¿Cómo estás, Rocío? Estoy activando tu audio. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo Muy estás, buenas tardes a Rocío? todos. ¿Cómo están? Gracias por estar esta tarde y acompañarnos con esta exposición. Rocío es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con estudios de maestría en Derecho de la Empresa en la misma casa de estudios. Además, es especialista en comercio electrónico, docente en la Cámara de Comercio de Lima y actualmente labora como ejecutiva en la Comisión de Protección al Consumidor número 2 del Indecopy. Bien, Rocío, Nicolai, les doy el pase para que puedan comenzar con la charla. Gracias. Muy bien. Como Ricardo lo mencionó, esta charla está dividida en 4 bloques. ¿Sí? Cada bloque viene con una pregunta muy interesante. De manera permanente, constante, invitamos a que ustedes puedan realizar cualquier pregunta y nosotros vamos con mucho gusto, con mucho placer, vamos a poder contestarla. ¿Sí? Entonces vamos a empezar entonces con el primer bloque. El primer bloque tiene que ver con la pregunta: ¿cómo protejo mi marca y mis clientes al cambiar el giro de mi negocio? Hemos estado viendo de que han habido noticias que muchos negocios han cambiado de giro, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, una donde nos dice de que unos 170 pubs, restaurantes y librerías cambian de giro hacia bodegas o mini markets. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Qué debo tomar en cuenta entonces en este cambio del giro de mi negocio, tanto en marca como en temas de consumidores? Vamos a darle el tiempo primero entonces a Rocío. Adelante, Rocío. Gracias, Nicolai. Sí, es cierto, como estabas mencionando, Nicolai, hay muchas empresas que precisamente en esta coyuntura por la pandemia de COVID quizás no han podido desarrollar su negocio, como pueden ser, por ejemplo, los restaurantes, discotecas, ¿no? Como bien te está mencionando aquí en la nota que nosotros tenemos en pantallas. Y lo más probable es que los dueños estén pensando o quizás ya hayan iniciado inclusive un cambio de giro de negocio, ¿no? Es importante señalarles a todos los que nos están escuchando que evidentemente el cambio de giro de negocio tiene también unas consecuencias de naturaleza tributaria, ¿no? Que probablemente tengan que ser tramitadas por esos empresarios ante la entidad competente, que en este caso va a ser la SUNAT. Nosotros el día de hoy vamos a hablar desde el ámbito que le compete al Indecopy y en estricto sobre los temas de protección al consumidor y los temas de registro de marcas que nos va a mencionar posteriormente Nicolai, ¿no? Del lado de protección al consumidor, cuando una empresa decide cambiar de giro de negocio, lo que tiene que tener en cuenta es conocer muy bien este nuevo giro al que se va a dedicar. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la protección al consumidor se presume que es el proveedor, es el empresario quien tiene un conocimiento especializado sobre el producto, el bien, digamos, lo que está comercializando o el servicio que de alguna manera va a empezar a prestar al público. Y en ese sentido, no podría, digamos, posteriormente un empresario señalar
que no conocía correctamente cuáles eran las consecuencias, por ejemplo, negativas de algún producto que estuviera vendiendo, o no podría señalar que no sabía cuáles iban a ser las reacciones no alérgicas en una persona, por ejemplo, en el caso que estuviera prestando algún tipo de servicio, como un spa, por ejemplo, ¿no? Un centro de masajes. Partiendo de esa premisa, es importante que un empresario que decide cambiar de giro de negocio se documente bastante bien y se informe correctamente sobre este nuevo giro que desea emprender, ¿no? Se recomienda muchísimo también que ese nuevo giro que se piensa emprender se encuentre relacionado con el anterior, porque de alguna manera el empresario va a poder jalar ese tipo de conocimientos que ya tenía de su negocio anterior al nuevo negocio, ¿no? Y evidentemente los empresarios que nos puedan estar escuchando en esos momentos saben muy bien que la administración que va detrás de un negocio es quizás ese know-how es quizás parte importante de este nuevo negocio que quieran emprender. Pero del lado del consumidor, al consumidor lo que le interesa es un concepto que ustedes habrán escuchado varias veces, que es el concepto de la información relevante. Y la información relevante es definida para los temas de protección al consumidor como aquella información sin la cual un consumidor no hubiera tomado una decisión de consumo, no hubiera elegido adquirir este producto, contratar este servicio, o quizás lo hubiera elegido en términos distintos, ¿no? Sustancialmente distintos, inclusive es lo que señala la norma. Y es importante entonces que ustedes sepan que como proveedores se encuentran en la obligación de entregar a los consumidores, a sus clientes finales, toda la información relevante que ellos deban conocer sobre este producto. ¿Hasta qué punto de información relevante le tengo que informar al consumidor? Bueno, la norma nos señala que sí existe un límite, ¿no? Por ejemplo, si es una información que es de tal entidad que probablemente no pueda ser comprendida por un consumidor, entonces, y que capaz le pueda generar un riesgo de confusión, entonces esa información no es necesario que se le entregue. Pero si es información que va a incidir en el producto o que le va a generar algún tipo, es necesaria, digamos, para que el consumidor, para que el cliente pueda utilizar el producto que se está vendiendo, va a incidir en el uso que le va a dar al producto, entonces sí, de todas maneras es relevante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que uno esté comercializando algún tipo de prendas de vestir, hemos visto nosotros muchísimo en redes sociales, en Instagram y en Facebook, que se están comercializando mucho lo que es ropa para esa área del interior de la casa, ¿no? Entonces, quizás si es una ropa que es 100% algodón, que es lo que una persona esperaría, un consumidor razonable esperaría ese tipo de prendas, quizás si no le estoy comercializando con ese porcentaje, entonces es información relevante que yo le indique al consumidor cuál es el material del cual está compuesta la prenda que estoy comercializando. ¿Por qué? Porque probablemente algún consumidor sea alérgico a alguno de estos materiales y sería en ese sentido importante que se pueda informar sobre ese tipo de prendas para poder determinar. Entonces nosotros vamos a ir viendo, y ustedes evidentemente como empresarios, que existe cierta información sin la cual el consumidor probablemente no les hubiera comprado el producto. Entonces, esa es la información que se tiene que brindar al consumidor. Entonces, si es que están pensando en cambiar de giro de negocio, es importante, en principio, documentarse adecuadamente sobre esto, ¿no? Claro, Rocío, y me hace pensar un poco, dado que el tema de la información relevante, claro, si yo de repente, en el caso, por ejemplo, de Platanitos, ¿no? Platanitos se dedicó por mucho tiempo, más de 10 años, ¿no? Al rubro de calzado, ¿no? Y ahora, pues, esto está cambiando de giro y ahora vende productos chinos, ¿no? Para las preparaciones de las comidas. Imaginémonos pues que de repente en su producto está en chino, ¿no? Esto, de repente las palabras, esto puede traer consecuencias, esto, por ejemplo, laxantes. Claro, si está en chino, ¿no es cierto? Eso no va a ser una información relevante para el consumidor y puede traer consecuencias esto al no poder tener esa información relevante en sus productos. O de repente la Exactamente. mascarilla. Ajá, sí. Sí, justo Había, para complementar un poco, Nicolai, sobre lo que nos mencionaban, sí, ¿no? Y claro, ¿no? Es justamente, también es importante y encaja mucho con el ejemplo que nos estabas mencionando de esta información que está en un idioma extranjero. Algunos consumidores, y hemos tenido muchas denuncias sobre eso, ¿no? Algunas empresas se dedican a importar no solamente productos de procedencia china, sino también productos de Brasil, que van a estar con información en portugués o con información en francés, en el caso de muchos cosméticos. Entonces, es importante que se sepa, quizás esa información que es en portugués, esa información que es en chino, por ejemplo, en el caso también de los alimentos que mencionabas, es importante que esta información se encuentre en castellano y esa es una disposición
que la tiene el Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? Entonces quizás algunas empresas indiquen, bueno, pero yo lo he importado, yo solamente me dedico a revenderlo de alguna manera, no soy el responsable, lo he comprado de esa manera y lo estoy vendiendo aquí. Pues no, ¿no? En realidad la obligación que tiene el proveedor, que es en realidad el empresario, ¿no? Es de brindar esa información en castellano. En la mayoría de los productos existen, como en toda norma, ciertas excepciones, pero en la mayoría de los sectores económicos la información se tiene que brindar en castellano, ¿no? Así es, así es. Y claro, tú comentabas también que algunos tienen cercanía en el giro del negocio, pero han habido casos, por ejemplo, que han regresado a su giro anterior. Ejemplo, la panadería, pastelería San Antonio empezó hace 50 años atrás como un market y nuevamente hoy en día están justamente regresando a lo que anteriormente ellos realizaban. Restaurante Rústica, por ejemplo, ellos se dedicaban, bueno, ustedes saben, ¿no? Al rubro de restaurantes, pub, video, karaoke. Hoy en día también están en el rubro de markets. Lo que sí debemos de comentar, estimados emprendedores y empresarios, es de que si vamos a cambiarnos de rubro, recuerden que el registro de marca se basa en el principio de especialidad. Es decir, yo protejo mi marca en una clase determinada, ¿no? Si, por ejemplo, pues es restaurante, mi marca está protegida en la clase 43, ¿no? Pero si yo me voy a cambiar de rubro, por ejemplo, ahora a market, de seguro que tengo que proteger mi marca en la clase 35, ¿no es cierto? Es otra clase. Entonces deberíamos de pensar en ello también. He visto también algunos ejemplos en esta semana de artesanos que, por ejemplo, si bien se dedicaban al rubro de platos, vajillas, esculturas, ellos también de alguna manera están implementando nuevos productos, como por ejemplo a sus cerámicas o a sus esculturas, les están colocando, por ejemplo, las mascarillas de cerámica, o sea, de alguna manera actualizándolo al contexto actual. Y esto me llama mucho la atención. Por ejemplo, también hemos encontrado una artesana que se dedicaba a tablas de sarwa, pinturas, y tiene protegida su marca en la clase 16, pero sin embargo ahora está haciendo hermosas mascarillas, que también el consejo es de que pueda proteger, ¿no? En la clase respectiva, que en este caso sería la clase 10. Entonces, estamos viendo entonces de que los emprendedores, empresarios, artesanos, al cambiar el giro de negocio, sería recomendable también proteger su marca en esa nueva clase que corresponde. Exactamente, ¿no? Porque, y finalmente, como estaba señalando, ¿no? En el tema de marcas, si es que no realizan la protección adecuada, entonces las consecuencias que como empresarios podrían tener podrían ser nefastas, ¿no? Y de igual manera debería realizarse también, Nicolai, una investigación sobre si es que ese nombre ya figura quizás registrado en esta nueva clase a la cual se desean dedicar, ¿no? Es algo que también nosotros les recomendamos mucho a los empresarios que nos están escuchando ahora. Y como había mencionado Nicolai al inicio, si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre ese tema que estamos tratando, vamos a tener 4 grandes bloques y nos la pueden hacer llegar para que nosotros podamos contestarlas en estos momentos, ¿no? En los que estamos teniendo este webinar. Bien, Nico, Rocío, qué Rocío, justo acá importante. tengo algunas Sí, preguntas que ya han ido adelante, llegando. adelante. Mira, Nico, por ejemplo, nos habla ahora un emprendedor que está cambiando de rubro y nos dice, en caso haga una búsqueda de marca para el nuevo rubro que estoy emprendiendo y exista una similar, ¿cuántas veces puedo presentar nuevas opciones? ¿Puedes repetirme, por favor, la pregunta? Sí, en caso haga una búsqueda de marca y exista una similar, ¿cuántas veces puedo presentar nuevas opciones? Bueno, cuanto guste, hasta que pueda encontrar la alternativa que esté disponible, esté libre, ¿no? Les invitamos a que si a la primera, a la segunda, a la tercera te dicen que no está disponible porque hay una marca similar, pues a seguir intentando. Recuerda que todo es gratuito, ¿sí? Así que adelante, por favor. Bien, Bienvenida a la búsqueda. acá Lisbeth Cuba nos pregunta, si he registrado la marca de un producto en una clase que no corresponde, ¿qué debo hacer? Bueno, si has registrado en una clase que no corresponde, te invitaría a que nuevamente tendrías que hacer el registro en la clase pertinente, la clase correspondiente. Para ello, te invitamos a todos los emprendedores a que puedan buscar nuestra asesoría. Al final de las diapositivas vamos a ver los canales para que puedan asesorarse con un experto, ¿no? Con un especialista.
Bien, Rocío, tengo una pregunta para ti. ¿Mediante qué medios puedo comunicar correctamente la información relevante a mis clientes sobre el cambio de mi rubro de negocio? Es importante sobre esto, es una pregunta muy en realidad relevante porque hemos tenido también algunas denuncias vinculadas sobre eso, ¿no? ¿En qué momento le tengo que informar al consumidor sobre esta información? ¿En qué momento es necesario que el consumidor se entere sobre esta información, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos visto algunos casos en los cuales, y lo había mencionado al inicio, ¿no? La información relevante es aquella información sin la cual el consumidor no hubiera adoptado esa decisión de consumo o lo hubiera adoptado en términos distintos, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente, esta información tiene que ser comunicada antes de que el consumidor adopte la decisión de consumo. Es decir, antes de que uno tenga, el consumidor vaya a contratar con esa empresa el servicio, antes de que el consumidor pueda adquirirlo. ¿Cómo se entrega la información, por ejemplo, en el caso de alimentos, en el etiquetado? ¿No? Era el comercio, digamos, de alguna manera tradicional que se tenía antes. Ahora que estamos en un ámbito en el cual lo que está priorizándose muchísimo más es el comercio electrónico, entonces la información, por ejemplo, puede encontrarse dentro del sitio web en el cual se esté comercializando el producto, en la descripción, en las características, en esa parte es donde tiene que encontrarse esa información relevante, ¿no? Y es importante que pueda ser comunicada al consumidor, como les mencionaba, antes de que ellos les den clic a la tecla comprar, ¿no? Perfecto, Rocío. Nico, volvemos contigo un ratito. Acá Héctor Sky nos pregunta, es la primera vez que voy a registrar mi marca y mi duda es, ¿cuántas marcas puedo registrar? ¿Puedo hacer el registro de dos marcas o una sola marca? Muchas gracias, Héctor, por tu pregunta. Bueno, realmente una sola marca podrías registrarlo tú en diversas clases que corresponden, ¿no? Por ejemplo, si tú te dedicas a hacer café, pues estaría en la clase 30, pero si también de repente adicionalmente tú elaboras, por ejemplo, licor con sabor a café en la clase 33, o si quieres tener tu cafetería en la clase 43, ¿no? Entonces, una sola marca podría registrarlo muy bien en diversas clases. Nico, por acá nos preguntan, ¿una persona puede vender su marca a otra persona? Por supuesto, sí, precisamente cuando tú eres titular de la marca, eres propietario de la marca, la tienes registrada en Indecopy, tú puedes no solamente usar de manera exclusiva la marca por 10 años y luego renovarla por otros 10 años más, sino también transferir la marca. Imagínate cuánto habría sido el valor de la marca Donofrio al ser vendida no solamente la empresa, sino también la marca a Nestlé o Inca Kola, ¿no? ¿Cuánto habría sido el valor de la marca Inca Kola al ser vendida, transferida a Coca-Cola Company? Entonces, la marca es un activo mucho más valioso, mucho más que los activos tangibles, ¿no? Bien, muchas gracias. Y Rocío, mira, acá nos llegan más preguntas para recomendaciones de tu parte. Nos dicen, si vendo por Facebook o redes sociales, ¿qué información puedo brindar que no sea muy abundante o difícil de leer? En realidad por Facebook o si estás vendiendo por Facebook o por redes sociales, evidentemente existe un momento en el cual la compra se da de manera posterior a la publicación, ¿no? Entonces, esa publicación que muchas veces se convierte en publicidad que se está brindando a través de las redes sociales, va a ser muy pequeña porque probablemente sea el objetivo de esta imagen y no se pueda colocar toda la información en la publicidad, ¿no? Y nosotros lo vemos a diario, por ejemplo, en la publicidad que aparece en radio o en televisión, ¿no? No es que toda la información se encuentre ahí, pero sí cierta información como por ejemplo el stock, la vigencia de la oferta, ¿no? Entre otros. Ahora, si ustedes están vendiendo a través de redes sociales, va a haber un momento posterior a esa publicidad en la cual se contactan con el cliente. Entonces, en ese momento es donde le tienen que brindar esta información, que es una información relevante, ¿no? Información sobre las características del producto. No basta con decirles, por ejemplo, en el caso de si estuvieran vendiendo alguna mascarilla, que están vendiendo la mascarilla, sino que tienen que brindar la información, o el tipo, ¿no? Quizás, sino que tienen que brindar la información sobre específicamente qué tipo de mascarilla están vendiéndole, ¿no? Cuántas capas tiene, que es información que le va a interesar muchísimo al consumidor, si es reusable, si no es reusable. Entonces, esa es información la que debería tener el consumidor. Bien, muchísimas gracias. Ahora sí pasamos al segundo bloque. Quiero recalcar que hay algunas preguntas sobre el registro virtual, los costos, cómo registramos. Quédense con nosotros porque todos esos datos importantes, al finalizar los cuatro bloques, Nicolai nos va a dar un- toda una ruta que él ha preparado, una ruta del registro. Vamos, Nico, con el bloque número 2. Muy bien. Bueno, la pregunta que ha llegado también a nosotros es, estoy empezando a vender por redes sociales. ¿Qué debo considerar? Y precisamente ahí está la noticia, ¿no? Que
el avance en el comercio electrónico a través de las redes. Muy bien, Rocío. Adelante. ¿Qué debo de considerar entonces, Rocío, al empezar a vender por redes sociales? Sí, si están empezando a vender por redes sociales, entonces muy probablemente estén, digamos, recién iniciando lo que es el empresariado, ¿no? O probablemente estén en ese tránsito entre el canal tradicional al canal online, ¿no? Y en principio ustedes deberían tener muy en cuenta que evidentemente si tienen bastante similitud y solamente digamos otro tipo de canal que ustedes puedan tener para ventas, sí va a tener ciertas especificaciones, ¿no? En el caso de la venta por redes sociales, muchísimas de las consultas de nuestros usuarios han estado dirigidas a si tengo o no tengo que contar con el libro de reclamaciones, ¿no? Y si tengo que contar con el libro de reclamaciones, ¿dónde lo colocaría? Entonces ha sido una pregunta bastante recurrente que nosotros hemos recibido a través del Servicio de Atención al Ciudadano del Indecopi. Y lo cierto es que como todas las personas que nos puedan estar escuchando habrán visto que en realidad a través de Facebook no se puede concretar, no se puede realizar una compra en sí y el fundamento, digamos, la base legal del libro de reclamaciones es que en ese lugar, en el sitio web donde se está realizando donde se está comercializando el producto, se realice la compra para que exista la obligación de tener el libro de reclamaciones, ¿no? Y aquí me quisiera detener un poco para explicarles mejor esto. Por ejemplo, existen muchísimas web que son el tipo de web informativas, es decir, son solamente sitios web en los cuales se brindan determinadas información sobre determinadas características de los productos y esa manera de publicidad como un catálogo virtual que muchas empresas tienen, pero que finalmente no tienen el botón de comprar, ¿no? Es solamente como, imagínense una especie de blog, ¿no? En la cual se van colocando la información sobre los productos, las características de ese producto. Entonces, esta web informativa que no me deja como consumidor acceder a la opción de compra, no califica como una web que tenga que tener un libro de reclamaciones, ¿no? Virtual me refiero. Muchas empresas se preguntaban esto y de hecho inclusive hemos recibido algunas denuncias sobre esto de consumidores que señalaban que tal sitio web que es de una empresa peruana no tiene libro de reclamaciones, ¿no? Pero nosotros ingresábamos al sitio web y luego nos dábamos cuenta que era un sitio web informativo, es un sitio web que no me dejaba realizar finalmente una compra. Entonces, ese sitio web no tiene la obligación de tener el libro de reclamaciones, ¿no? Un supuesto totalmente distinto es cuando una empresa tiene un sitio web y en ese sitio web sí tienes la opción de compra, no estamos ya frente a una tienda virtual. O cuando estamos a través de, digamos, la compra a través de un marketplace, en el marketplace evidentemente también va a haber un libro de reclamaciones. Pero lo cierto es que en el caso de Facebook, por ejemplo, no tengo esa opción de compra, ¿no? Sino que más bien funciona como una especie de lugar en los cuales los consumidores y los proveedores se contactan y entre sí llegan a realizar una compra, pero a través de la interacción que tienen de mensajes, ¿no? Entonces, en ese sentido, si es que una empresa deseara tener algún tipo de canal de atención con sus clientes, porque de hecho el Código de Protección y Defensa del Consumidor sí señala que la empresa tiene que responder todas las dudas de los clientes, los reclamos, las solicitudes de gestión, es decir, algún tipo de servicio de postventa, algún tipo de comunicación, algún requerimiento de información, pues evidentemente lo tendrá que hacer a través del medio por el cual se perfeccionó esta compra, ¿no? Que sería en este caso esa página en Facebook a través de la cual finalmente se contactó con el cliente, ¿no? Entonces, si una empresa empieza a abrir este canal, tengan en cuenta que existe una obligación legal de atender ese tipo de reclamos, ese tipo de solicitudes de información en 30 días calendario, ¿no? Que son los días que van de lunes a domingo. Entonces es importante que esa respuesta que ustedes le den al consumidor se dé como un máximo dentro de este periodo de tiempo. Es un periodo de tiempo máximo, es un periodo de tiempo legal, pero evidentemente un consumidor, un cliente, y es importante que la empresa lo tenga muy en cuenta, ¿no? Un cliente esperaría recibir una respuesta en un plazo muchísimo menor, ¿no? Pero si es que nos vamos a lo que está en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, son 30 días que como máximo debería demorar ese tipo de respuestas. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Bueno, en el tema de marcas, qué duda cabe, ¿no? Hoy en día los emprendedores, los empresarios, hoy en día se tiene más presencia en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, ¿no es cierto?, sus marcas. Y por lo tanto hay que cuidar ese prestigio de la marca. Y como tienes más alcance, más consumidores pueden verlo, ¿no es cierto?, o adquirir también ciertos productos a través de las páginas web, como mencionó Rocío, tu marca está más expuesta y está mucho más fácil a que cualquier persona se pueda enterar del uso de la marca y como Rocío mencionó,
pues si existe este tipo de productos de repente que tienen de alguna falla, no esperar de repente a que puedan llenar un libro de reclamaciones y llegar hasta de repente hasta una denuncia en Indecopi, sino más bien buscar la solución interna, rápida, pronta con tus clientes, a fin de poder tener una buena imagen con ellos. Ahora, hay que proteger la marca, hay que cuidar la marca. Si tú ya tienes exposición en las redes, registrándolo en Indecopi precisamente, ¿no? Porque si un Pepe el Vivo, le llamo yo a aquella persona que está viendo la imagen, la reputación ganada de tu marca, se da cuenta de que en Indecopi no está registrado, pues puede ir, la registra, incluso puede a ti denunciarte, ¿no es cierto?, por estar utilizando, entre comillas, su marca que tiene registrada. Así que te invitamos a poder cuidar y proteger ese activo tan valioso que es la marca, dado esa exposición más amplia, más grande que tienen las redes, ¿no? Asimismo, también comentarles que han habido marcas que a través precisamente de las redes han transmitido mensajes, como por ejemplo, estamos juntos, estaremos separados por un tiempo, juntos saldremos adelante, etcétera. Otras marcas, en cambio, han ido ya mucho más a las acciones, ¿no? Haciendo donaciones, haciendo mascarillas, brindando instalaciones, o también brindando de repente servicios a sus trabajadores. Y qué duda cabe, todas esas noticias, por ejemplo, en las redes ha rebotado, ¿no? Y de alguna manera ha posicionado mejor a la marca. Entonces, es importante que en esta coyuntura también nosotros seamos solidarios también con nuestros clientes, con nuestros consumidores. Bien, Nicolás, Rocío, muchas gracias. Vamos a comenzar con las preguntas que nos han llegado para este bloque. Rocío, Joe en Valdivia nos pregunta, los libros de reclamaciones virtuales. En los libros de reclamaciones virtuales, ¿los datos del proveedor tienen que estar en la hoja que se llena o recién deben aparecer cuando se ingresó el reclamo en la copia del reclamo? Nos referimos a este consumidor a un libro de reclamaciones físico, ¿verdad? Virtual. Virtual, ok. Bueno, es importante, antes de responderles, comentarles que el libro de reclamaciones, este reglamento del libro de reclamaciones se emitió por decreto supremo del año 2011, y desde el año 2011 a la fecha ya ha tenido dos modificaciones, una en el 2014, que modificó precisamente el formato de la hoja de reclamación en sí, y en el año 2017 también se hicieron muchísimas incorporaciones bastante interesantes que las vamos a mencionar precisamente en el cuarto bloque. Pero es importante que se revisen este libro de reclamaciones vigente. ¿Por qué? Porque el formato inicial de la hoja de reclamación que apareció en el año 2011 fue posteriormente variado en el año 2014. Entonces, muchísimos negocios lo que hacen es buscar googlear en internet, ¿no? O quizás confían mucho en el diseñador del sitio web y utilizan una versión que no es actualizada de la hoja de reclamación y podrían incurrir en algún tipo de infracción, aún deseando realmente poder contar con ese libro de reclamaciones, ¿no? Entonces, en la última versión, que es la versión actualizada, se señala que el nombre del proveedor tiene que aparecer por defecto, ¿no? Es decir, que no es que luego de que uno complete el libro de reclamación, la hoja de reclamación, recién me debe aparecer el nombre del proveedor, sino que apenas yo ingreso, me tiene que aparecer el nombre del proveedor y toda la identificación de este proveedor, ¿no? Como va a ser, por ejemplo, su RUC, el RUC que va a tener este proveedor, y, por ejemplo, el domicilio donde se encuentra el libro de reclamaciones, la razón social de la persona jurídica y el nombre comercial de esa persona, ¿no? ¿Y por qué eso es importante? Porque el consumidor tiene ese derecho a poder identificar quién va a ser la persona con la contraparte, ¿no? La empresa con la cual se está relacionando. Entonces es importante que revisen adecuadamente si es que el libro de reclamaciones con el que ustedes están contando, si es que esta hoja de reclamación realmente corresponde a la hoja vigente. Bien. Cintia Cabrera nos pregunta, ¿a partir de cuándo se debe implementar el libro de reclamaciones? Si es un pequeño negocio virtual de comida, ¿también debe tener el libro? ¿Y el libro solo se aplica en comercios formales? Bien, bueno, cuando hablamos de un comercio informal, entendemos que nos estamos refiriendo a una persona que quizás no ha declarado ante la autoridad tributaria que se ha empezado a dedicar a una actividad empresarial, ¿no? Pero lo cierto es que siempre detrás de una actividad existe una persona, ya sea una persona jurídica como una empresa constituida, una SAC, digamos, una sociedad comercial, o existe una persona natural, que es un ciudadano de a pie,
que finalmente va a responder. Entonces, ¿quién tiene que tener el libro de reclamaciones? Cualquier persona que se encuentre desarrollando un tipo de actividad empresarial dirigida a un consumidor, ¿no? Entonces, si es mencionabas que era un pequeño restaurante, sí, Ujú. tiene que contar con un libro de reclamaciones en el cual el consumidor pueda dejar constancia. Ahora, es muy importante recomendarles a los negocios que nos están escuchando, y también lo vamos a mencionar un poco al final, ¿no? Que el libro de reclamaciones en realidad, para un consumidor, ¿no? Para un consumidor de a pie que está, digamos, escogiendo el lugar en el cual desea adquirir sus productos, el libro de reclamaciones funciona como una suerte de filtro. ¿Y por qué funciona como una suerte de filtro? Porque evidentemente si yo soy consumidor, no he ido quizás a ese restaurante y es la primera vez que estoy acudiendo a ese restaurante, me voy a fijar si tiene el aviso del libro de reclamaciones, y si lo tiene, probablemente tenga muchísimo más confianza de acudir a este lugar. Entonces, es importante que veamos que ese tipo de regulación en realidad es una oportunidad para los negocios, para actuar correctamente y para generar esa confianza frente a sus consumidores o a sus clientes o a sus futuros clientes, ¿no? Bien, Rocío, muchas gracias. Nicolai, vamos contigo. Gerardo nos comenta, si se encuentra con un Pepe el Vivo, te está citando, que está registrando una marca similar a la mía en mi mismo rubro, ¿cómo puedo proceder? Bueno, si tú la tienes protegido, pues estate tranquilo, ¿no? Dado que esa protección de alguna manera ya sea de oficio, el Indecopi va a rechazar esa solicitud, pero la preocupación es si es que no la tienes registrada en Indecopi. Ahí es de esto la preocupación, porque recuerden de que el registro de marca se basa en el principio de prelación, primero en el tiempo, primero en el derecho. Quien registra primero tiene el mejor derecho que quien registra después. Recuerden que nosotros nos basamos en un sistema constitutivo de derecho, ¿no? Es decir, tú tienes precisamente derechos a partir del registro de la marca. Entonces hay que ponerse las pilas y hay que proteger ese activo. Bien, Nicolai, Gloria Guaranca nos comenta que está empezando un emprendimiento y quiere saber cómo averiguar si otra persona tiene el nombre de la marca que ella quiere registrar. ¿Hay forma? ¿Cómo podría saber? Sí, claro que sí. Al final vamos a mencionarlo también, pero de todas maneras te vamos a responder. Hay dos herramientas que puedes utilizar, herramientas virtuales. La primera, busca tu marca, donde tú misma vas a poder investigar si hay una marca similar o no en Indecopy. Y la segunda herramienta es asesoría virtual de marcas, donde hay un grupo de especialistas que te van a ayudar a determinar si tu marca se parece a una registrada o no en Indecopy, no solamente fonéticamente, sino también gráficamente. Entonces, pero al final vamos a ahondar mucho más en ello. Así que quédate hasta el final. Bien, Nico, muchas gracias. Rocío, para cerrar, una pregunta que nos llega desde Facebook. Kirby Junior. ¿Qué pasa si una empresa te responde el reclamo registrado en el libro de reclamaciones, indicando que el problema se ha solucionado y dan por cerrado el caso? Sin embargo, no fue así porque aún no se soluciona el problema. En todo caso, allí, por ejemplo, tenemos una situación particular, ¿no? Probablemente, digamos, la obligación legal es responder el reclamo, y evidentemente la respuesta tiene que ser una respuesta con información veraz, ¿no? Si es que, por ejemplo, la empresa, imaginemos un reclamo hipotético, ¿no? No me has entregado el producto y la empresa te responde el reclamo en el libro de reclamaciones indicándote, sí te he entregado el producto, pero uno como consumidor dice, pero será un producto imaginario porque el producto nunca llegó a mi casa, ¿no? Entonces, en ese caso estamos recibiendo una respuesta que es falsa, ¿no? Probablemente como al empresario deberíamos decirle que finalmente qué tipo de reputación digital está creando, porque finalmente ese consumidor que ya estaba enojado probablemente ahora va a estar muchísimo más enojado porque está recibiendo una respuesta que no es correcta, que no es verdadera, ¿no? Pero al consumidor que se hubiese sentido afectado con esto, indicarle que se encuentra en toda la vía de poder ya denunciar ese tipo de respuesta, porque no solamente la obligación, digamos, de cargo de la empresa es atender el reclamo, sino también atenderlo de manera adecuada, ¿no? Y obviamente una respuesta que es falsa no es una respuesta adecuada, entonces ese consumidor tiene toda la vía para poder denunciar, o si de alguna manera también podría presentar otro reclamo indicando esto, ¿no? Bien, Rocío y Marta Mejía nos consulta, ¿todo tipo de venta o todo tipo de servicio, así sea una asesoría, debe contar con libro de reclamaciones? Depende del lugar en donde se esté brindando, ¿no? Como ya hemos mencionado, la obligación que se encuentra en el reglamento del libro de reclamaciones es un establecimiento abierto al público, ¿no? Si ustedes cuentan con un establecimiento abierto al público, entonces tienen que contar con un libro de reclamaciones físico. Si ustedes cuentan con un sitio web a través del cual se pueden desarrollar
relaciones de consumo, es decir, tengo al final un botón en el cual le voy a poder dar comprar, ese sitio web tiene que contar con libro de reclamaciones virtual, ¿no? Entonces habría que ver en el caso de este usuario cuál es la forma en la cual está, cuál es el modelo de negocio que está adoptando, ¿no? Bien, Nico, y en el caso de estas asesorías, ¿no? Porque hay muchos profesionales que ahora brindan asesorías por redes sociales, Instagram o Facebook. ¿Pueden proteger sus nombres, sus apellidos? ¿Pueden registrar como Sí, marca sus nombres, sus apellidos? claro que sí, por supuesto, por supuesto. Esto, si yo brindo consultorías, por ejemplo, jurídicas, tengo que proteger esa marca en la clase respectiva, que es la clase 45, ¿no? Así es. Bien, listo. Muchísimas gracias. Ahora vamos con el tercer bloque, que es la tercera pregunta. Adelante. Por favor, comparte la PPT. Muy bien, entonces vamos con esta tercera pregunta que también nos han llegado. ¿Cómo puedo incrementar la confianza en mis clientes? ¿Cierto? Precisamente dada esta coyuntura, dada esta pandemia, no hay instituciones, hay ya sea ministerios o ya sea agrupaciones o otras entidades del Estado, gobiernos regionales o municipales, por ejemplo, que de alguna manera supervisan el cumplimiento de protocolos de bioseguridad, ¿no? Tal como lo establece aquí en la noticia. Ahora IAMPE exigen a restaurantes cumplir con protocolos en la reapertura al público, bueno, desde una fecha determinada, ¿no? Entonces, ¿qué puedo tomar en cuenta? ¿Qué puedo tomar en cuenta para incrementar la confianza en mis clientes? Adelante, Rocío. Sí, evidentemente el cumplimiento de la regulación sectorial, como empresa, si es una empresa que se está dedicando, por ejemplo, que ya está empezando a abrir su negocio y ya está empezando a recibir clientes, definitivamente tendría que cumplir con esos protocolos de bioseguridad que se han ordenado a través de las entidades correspondientes, ¿no? En este caso de la entidad municipal. Lo cierto es que nosotros desde el Indecopi, al igual que hemos desarrollado este webinar, siempre recomendamos a nuestros usuarios que compren formal, ¿no? Que compren un establecimiento que les esté emitiendo un comprobante de pago, que compren un establecimiento que cuente con libro de reclamaciones. Entonces, si es que como empresa desean incrementar la confianza en sus clientes, ustedes saben que en el campo del comercio electrónico la confianza es básica, ¿no? De hecho, nosotros como país, quizás como Perú, estamos teniendo un incremento bastante exagerado en lo que es el ámbito del comercio electrónico de 200% para el ámbito más optimista, pero esto se debe muchísimo también en parte a que el consumidor peruano en los años anteriores era un consumidor bastante desconfiado, ¿no? Y lo que ha sucedido es que esta pandemia de alguna manera nos ha obligado a muchas personas a empezar a comprar de manera virtual, ¿no? Pero digamos, esa necesidad que hemos tenido de poder comprar para poder tener la disponibilidad de los bienes y de los servicios que deseamos por estar precisamente en nuestra casa en este aislamiento social, lo cierto es que también demanda de parte de las empresas responder a esta confianza, ¿no? Y ustedes saben muy bien que la confianza probablemente de un cliente, por ejemplo, en el caso del usuario anterior que nos mencionaba, que le hayan dado una respuesta falsa, evidentemente este consumidor enojado lo que vaya a realizar es empezar a escribir en las redes sociales de esta empresa, ya sea en sus redes de Facebook, en sus redes de Instagram, porque precisamente es un consumidor que está enojado, ¿no? Entonces, sí recomendarles a las empresas que cuiden muchísimo la reputación digital, ¿no? Un comentario de ese consumidor, quizás la empresa me dirá, no, bueno, pero lo borro, y borro el comentario y quedó ahí. Pero ustedes saben muy bien que Internet nunca olvida, ¿no? Esa persona lo va a escribir allí, lo va a escribir, si es un restaurante, va a escribir la recomendación en TripAdvisor, una recomendación negativa. Y si otro consumidor está pensando en esos momentos en comprar en esta empresa, y se va a Google, que todo lo sabe, y Google esa empresa, pues va a encontrar todos los comentarios negativos de esos consumidores, ¿no? Entonces es importante que como empresas cuiden muchísimo su reputación digital. Si tienen algún problema con algún consumidor, lo solucionen, ¿no? Y quizás regresando un poco a la pregunta anterior, que pasó bastante rápido, pero que era muy importante recomendarles el tema de los plazos de entrega, ¿no? Nosotros hemos recibido desde el ámbito de la protección al consumidor muchísimos reclamos por incumplimientos en los plazos de entrega, ¿no? ¿Y eso a qué se debía? A que quizás algunas empresas señalaban unos plazos muy cortos, ¿no? Al inicio es cierto, al inicio de la pandemia no se podía realizar ese delivery y esa fue una disposición, digamos, del gobierno central y hubo, digamos, una causa justificada, ¿no? Pero luego muchísimas empresas, ya encontrándonos en periodo de cuarentena, empezaron a ofrecer productos y empezaron a ofrecer entregas en 5 días, en 10 días,
quizás sin contar todavía con la aprobación de los protocolos para poder realizar ese tipo de entregas y posteriormente incurriendo en incumplimientos, ¿no? Entonces es importante que como empresas ustedes sepan muy bien informar sobre cuánto va a ser lo que se van a demorar en el plazo de entrega y cumplir con ese plazo de entrega, ¿no? Porque ese consumidor que ha adquirido ese producto está en casa esperando recibir el producto, ¿no? Y probablemente se va a sentir bastante defraudado si es que ustedes no entregan ese producto a tiempo, ¿no? Y no solamente se va a sentir defraudado, sino que también se le va a habilitar la vía para poder interponer una denuncia ante el Indecopi, ¿no? Ustedes bien saben que las denuncias ahora se pueden interponer de manera virtual. Entonces, es importante que sí, que cuiden bastante su reputación digital como empresa y que de todas maneras siempre formalicen, ¿no? Siempre tener presente la compra formal, siempre al emitir el comprobante de pago y la obligación del libro de reclamaciones, ¿no? Así como todas las obligaciones que se encuentran en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. A veces algunas empresas también nos señalan, no, pero yo recién estoy iniciando, ¿no? Pero es importante iniciar bien, ¿no? Iniciar con el cumplimiento de toda la regulación y la regulación de protección al consumidor, la regulación cuando se está vendiendo un bien o un producto a un usuario final, es bastante, ¿no? Entonces, para un empresario de biblioteca, tener el Código de Protección y Defensa del Consumidor y revisar adecuadamente toda la información que está allí. Así es, Rocío. Y qué importante, ¿no? Qué importante poder cuidar nuestra imagen, nuestra reputación como empresa. Si yo, por ejemplo, ofrezco que voy a trasladarte la laptop en 5 días y si cumplo de repente no en 5, sino en 4 días, entonces, claro, yo como usuario, como consumidor, pues yo te recomiendo, ¿no? Pero si me demora 30 días o más, de repente, claro, esto, como dice Rocío, seguramente en las redes te voy a bombardear y pues esto voy a decir de que no, esta empresa realmente no cumple. Entonces, hay que cumplir, como empresarios tenemos una marca, ¿no es cierto? Como empresarios tenemos un distintivo en la cual tenemos que cuidar precisamente esa marca. Hay que cuidar la imagen y la reputación de esa marca, porque precisamente eso me va a llevar a que pueda yo tener más clientes fieles. Ahora, desde la Dirección de Signos Distintivos también estamos impulsando un tipo de marca que se llama marca de certificación. ¿En qué consiste esta marca de certificación? Imaginémonos que todos los 255 participantes que están en ese momento todos se dedican al rubro de restaurantes, ¿ok? Todos se dedican a ello. Y claro, es un sector el más golpeado de todos, ¿no es cierto? Junto con el turismo y otros rubros más, ¿no? Esto, ya dedicados al arte, al entretenimiento. Imagínense que hay un titular de una marca de certificación, por ejemplo, un ministerio, puede ser Mincetur, o puede ser una agrupación como por ejemplo Canatur. Imagínense de que esta entidad, Canatur, tiene una marca de certificación. Una marca de certificación en la cual ustedes, los 255 participantes empresarios, se esfuerzan por cumplir, es decir, Canatur registra la marca de certificación en base a un reglamento de uso, ¿no es cierto?, donde se establecen las reglas en las cuales ustedes, empresarios, deben de cumplir para hacer uso de mi marca de certificación que de repente pueda tener la denominación lugar limpio y seguro, ¿no es cierto? Si ustedes cumplen con esas reglas, entonces yo, Canatur, haré entrega a ustedes para que usen mi marca de certificación. Y esta marca de certificación ustedes podrían colocarlo en el front de su restaurante, en algún lugar visible de su restaurante, en su página web, etcétera. Y qué duda cabe que los consumidores de a pie, al ver, al escuchar, al reconocer de que ustedes como empresarios cumplen con los protocolos de bioseguridad, entonces le dará mayor confianza de poder volver a ingresar a sus establecimientos y a su restaurante. Entonces es importante poder también utilizar este tipo de signos distintivos, ¿no? Como las marcas de certificación. Bien, Nicolai, gracias. Y hablando de los signos distintivos y de la gran variedad que tenemos, ¿no? ¿Nos podrías comentar? Stephanie Rodríguez nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre nombre comercial, denominación, razón social? Perfecto, perfecto. Muy bien. El nombre comercial es el nombre de la actividad económica, ¿no es cierto?, a la cual tú realizas y que dentro de ella pueden venderse diversos productos con diversas marcas. Por ejemplo, a ver, llamemos Plaza Vea. Plaza Vea es la razón perdón, es el nombre comercial y al interior de Plaza Vea se venden diversos productos con diversas marcas, ¿no es cierto? Y así tenemos WOM, tenemos Sodimac, tenemos etcétera, o es de grandes marcas, ¿no es cierto? Son nombres comerciales.
La razón social es aquella denominación que se inscribe en la SUNAR, donde da el inicio a tu empresa, ya sea con derechos y obligaciones, ¿no es cierto? La razón social no es lo mismo que la marca. Hay veces muchos empresarios confunden de que porque ya estoy protegido en la SUNAR, entonces ya, esa es mi marca que yo también voy a utilizar. Claro, ¿no? Por ejemplo, existe la razón social Gloria S.A. Y de repente, si yo tengo mi marca, perdón, mi razón social Gloria S.A., de repente utilizo la marca Gloria por aquí, por allá, pero ojo, eso no es, digamos, no tiene protección si es que no lo tienes registrado en Indecopi, ¿no? La razón social también puede ser distinta, ¿no? Por ejemplo, Cencosud es la razón social y la marca es Metro, ¿no es cierto? Claro que ambas, tanto la razón social, ¿no?, que da como el nacimiento a la persona jurídica, y la marca, ¿no?, que justamente te ayuda a diferenciar productos o servicios en el mercado, ambas son importantes su protección. Bien, Nicolai, muchísimas gracias. Rocío, ¿es obligatorio que los proveedores cuenten con programas de cumplimiento para que se respeten los protocolos de salubridad encomendadas por el gobierno dada la emergencia sanitaria? Bueno, lo cierto es que sí, ¿no? Los proveedores que se encuentran precisamente, como habíamos mencionado, atendiendo al público, por ejemplo, puede ser el caso de los restaurantes, ¿no? Existen ciertas disposiciones que van a ser disposiciones de la municipalidad y además están siendo fiscalizados, ¿no? Ya lo ha señalado el gobierno central que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, inclusive si el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional, se encuentra fiscalizando el cumplimiento de esa disposición, ¿no? Y en el caso de los protocolos a través de las municipalidades. Bien, y el proveedor sería sancionado si, por ejemplo, abre su restaurante para que los consumidores puedan comer en el local, pero no se respeta el aforo. Y la pregunta también va, ¿sería sancionado solo por infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor? Lo cierto es que ahí estamos en un ámbito que quizás tiene a dos entidades, ¿no? Por ejemplo, porque como ahí estaba mencionando, el tema de los protocolos de bioseguridad y también el aforo es regulado y supervisado por las municipalidades, ¿no? Pero evidentemente un consumidor que se siente afectado porque existiría aquí quizás una infracción al deber general de seguridad, que es parte, digamos, de las obligaciones que tienen las empresas, ¿no? Y que está también en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, en el artículo 25, ustedes lo pueden encontrar, ¿no? Que el proveedor no deba poner en riesgo la integridad del consumidor, ¿no? Y esta integridad va referida tanto a la integridad material de los bienes que pueda tener el consumidor, como a la integridad física de ese consumidor, y eso está relacionado con su salud, ¿no? Entonces, es importante que sí, que las empresas tengan en cuenta que el respeto del aforo le corresponde a la empresa, al proveedor, ¿no? Entonces, sí es cierto, existe una obligación de parte de la municipalidad, pero también existe la vía de ese consumidor afectado para poder interponer una denuncia en caso se considere afectado, ¿no? Y en ese sentido va a ser el proveedor, además que el proveedor tiene el control sobre ese aforo, ¿no? Se encuentra en una mejor posición de alguna manera para poder supervisar eso. Bien, Rocío, muchas gracias. Nicolai, Julio Ancajima nos pregunta, ¿conviene hacer el registro como persona natural o como persona jurídica? Bueno, Julio, gracias por la pregunta. Bueno, realmente depende. Si ya está constituida la empresa y tú quieres salir al mercado con el nombre de la empresa, pues adelante, regístralo a nombre de la empresa, ¿no? Pero si todavía aún no lo has constituido y de alguna manera quieres proteger ya la marca antes que alguien se te pueda adelantar, ok, avanza primero con la persona natural, como persona natural, y luego ya haces un acto modificatorio para que puedas transferirlo al nombre de la empresa, ¿no? Listo. Nicolai, mira, hay varias preguntas sobre, por ejemplo, hablando de crear confianza y la reputación de la marca, ¿no? Ujú. ¿Cómo cuido mi logotipo? ¿Cómo cuido que no se parezca a otro? ¿Cómo cuido la fonética, el sonido? ¿Qué consejo nos podrías dar para que nuestro logotipo, el logotipo de nuestra marca sea lo más original posible y no haya confusiones de repente con una empresa que tenga algún nombre parecido o que suene igual y podría manchar nuestra reputación? Bueno, los peruanos somos muy creativos, ¿no es cierto? Y entonces debemos de nosotros mismos no copiar marcas, eso es la recomendación, crear nuestro propio logotipo, crear nuestra propia marca y sobre todo cuidar la imagen, ¿no? Cumplir con lo que nosotros prometemos en el mercado. Y estaba pensando en Rocío, por ejemplo, y les cuento una experiencia, ¿no? El año pasado viajé a Arequipa, entré a un restaurante muy prestigioso de Arequipa y bueno, esto por ahí, esto no sirvieron lo que habíamos pedido
y por ahí había una fibra de metal de estas esponjitas que se lavan, ¿no es cierto?, los platos. Entonces justo le tocó a mi esposa, ¿no? Siempre a ella le pasa algo a veces. Entonces le tocó esa fibra. Y bueno, nosotros muy amablemente, ¿no? Le dijimos esto, pues a la persona que nos estaba atendiendo, miren lo que nos ha tocado. Y ellos de verdad, en ese momento, pues nos pidieron las disculpas del caso, ¿no es cierto? Y nos atendieron amablemente, buscaron la solución del problema y listo, no hubo necesidad de pedir libro de reclamación ni nada, ¿no? Qué importante poder cuidar esa marca, ¿no es cierto? Qué importante cuidar ese negocio. No ir de repente hasta que puedan pedir el libro de reclamaciones, ¿no? No, sino buscar la solución de manera inmediata. Entonces, de esa manera nosotros vamos cuidando nuestra marca, de esa manera nosotros vamos cuidando la imagen. Y claro que me daría ganas de poder volver a ir a ese restaurante, porque encontré de alguna manera la solución inmediata a cualquier incidente que pueda pasar, ¿no? A las empresas. Exacto, como mencionas, es mejor evitar llegar al punto de peligro de reclamaciones, ¿no? Así Y es. Rocío, hablando del libro de reclamaciones, nos preguntan más o menos como para que quede un poco clara y redonda la idea. Si hago el servicio solo por delivery, vendo online, no tengo página web, no tengo landing, no tengo absolutamente nada, solo es como que compra y venta. ¿Estoy en obligación de implementar el libro de reclamaciones igual? ¿Cómo vende por delivery? ¿A través de O, teléfono? ¿A través sí, de...? o sea, nos comenta que ella ofrece sus productos por WhatsApp y los vende. Y ella entrega el producto personalmente. Ah, a través de WhatsApp. Sí, no tiene local abierto, no tiene páginas, no tiene nada. Ok, ok. Entonces entiendo que si va a ser a través de WhatsApp y evidentemente en el WhatsApp no tienes la opción de tener libro de reclamaciones, entonces probablemente digamos, la forma en la cual vas a tener que atender los reclamos de tus consumidores también sea a través del WhatsApp, ¿no? Ahora, lo cierto es que un consumidor, hemos llegado al punto en el cual estás en el WhatsApp, pero de hecho, de todas maneras, el consumidor para contactarte tendría que ubicar tu teléfono en algún otro lado, ¿no? Esa es la parte de la historia que nos falta, pero en el WhatsApp no tendrías que tener el libro de reclamaciones porque evidentemente el formato no lo permite, ¿no? Lo cierto es que si estás dando esta vía, que es una vía de atención al cliente, porque es la vía a través de la cual te están comprando los productos, a través de esta vía también tendrías que responder los reclamos que te podrían estar presentando, ¿no? Entonces, si ya damos esta vía y luego el consumidor, digamos, le escribe, digamos, algún reclamo, escribe algún requerimiento de información, entonces cada uno de esos reclamos y de requerimientos de información también deben ser atendidos por el proveedor, ¿no? Bien, muchísimas gracias a ambos por las respuestas y vamos con el cuarto y último bloque. Muy bien. Si es que vendí un producto y luego me di cuenta que no tenía el stock, ¿puedo simplemente anular la compra? ¿Qué puedo hacer? Esa es precisamente la pregunta que nos ha llegado también y queremos darle respuesta, dado que hay servicios de delivery que se han incrementado bastante en esta cuarentena. Adelante, Rocío. Sí, y es cierto, ¿no? Quizás existen algunas empresas que se estén preguntando eso, ¿no? Me equivoqué, publiqué un producto, tuve muchísima demanda y luego me quedé sin stock del producto, ¿no? Pero el consumidor ya lo había comprado. Nosotros hemos tenido denuncias sobre esto, no de esta época de cuarentena todavía, porque esas denuncias, digamos, son denuncias recientes, pero sí tenemos denuncias anteriores, años anteriores, donde ocurrió exactamente lo que se menciona en la pregunta, ¿no? Y lo cierto es que en este momento tendríamos que detenernos un poco en lo que es la contratación electrónica y el momento en el cual se perfecciona ese contrato de consumo. Y cuando un consumidor, digamos, a los clics y luego ya reciben su correo ese link de confirmación de compra, pues entiende que en ese momento existe ya un contrato de consumo entre la empresa y entre este consumidor, ¿no? Y como ustedes bien saben, un contrato de consumo es ley entre las partes, ¿no? Entonces, al igual que el consumidor no podría decirle, ¿saben qué? Ya no deseo su producto, de igual manera tampoco la empresa podría decirle al consumidor, ya no te puedo vender el producto, ¿no? El consumidor ya lo adquirió. ¿Puedo simplemente anular la compra? No, ¿no? Si una empresa hace una anulación unilateral de la compra, es decir, simplemente la anula, lo que estaría incurriendo esa empresa es en una resolución unilateral del contrato de consumo que ha tenido con ese consumidor, ¿no? Y eso es algo que la empresa no debería hacer.
¿Qué puedo hacer? Dice la pregunta. Algunas empresas se ponen en ese supuesto de manera anticipada y ponen en sus términos y condiciones algunas cláusulas como que pueden decir lo siguiente, más o menos, ¿no? Como en caso de que la empresa no cuente con el stock del producto, la empresa se reserve el derecho de anular la compra. Entonces, lo que indica la empresa es, miren, yo tengo esta cláusula, entonces ya puedo a través de esta cláusula que el consumidor me aceptó, porque el momento en el cual él compró, él aceptó todos los términos y condiciones, y ya puedo anular la compra. Y lo cierto es que no, porque este tipo de cláusulas son cláusulas que están prohibidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, por eso los invito a revisar esa norma. A partir del artículo 49, 50 y 51 se detallan cuáles son las cláusulas que, aunque ustedes las coloquen en los términos y condiciones, de igual manera son cláusulas que no son eficaces, que no son oponibles para el consumidor, es decir, se entienden como si nunca hubiesen sido colocadas, y en ese sentido, lo que podría hacer una empresa es coordinar con el consumidor, con el cliente que ha adquirido, llegar a un acuerdo a través del libro de reclamaciones para evitar que ese consumidor posteriormente pueda denunciarlos y ellos puedan encontrarse atravesando un procedimiento administrativo sancionador. Es importante, por eso, lo que les estaba mencionando antes de las modificaciones que tuvo el libro de reclamaciones y el reglamento del libro de reclamaciones en el año 2017, porque a partir de ese año se permite la conciliación entre empresa y consumidor a través de la hoja de reclamación física, ¿no? Entonces, si un consumidor está de acuerdo con la opción que le está dando la empresa, por ejemplo, en el ejemplo que tú estabas mencionando hace un momento, ¿no, Nicolai, sobre el problema que habías tenido con tu esposa en Arequipa? Entonces, lo cierto es que si imaginemos que tú hubieses presentado tu reclamo en el libro de reclamaciones y en ese momento la empresa te hubiese indicado, te brindamos las disculpas, Nicolai, te hemos dado otro plato de comida, reemplazando este plato que estaba evidentemente mal, que no era idóneo, que no era inocuo, porque finalmente tenía este filamento de metal. Entonces, si hubiese ocurrido eso, y tú hubieses firmado también diciendo que aceptas este acuerdo para solucionar el reclamo, allí ya tendríamos una conciliación con todos los efectos de una conciliación extrajudicial, ¿no? Una conciliación entre proveedor y consumidor. Si luego tú como consumidor hubieses venido a denunciar a esta empresa, ya no hubieras podido hacerlo porque la empresa te hubiese opuesto a ese acuerdo, ¿no? Entonces sí, de la manera, digamos, en la cual una empresa podría solucionar este impasse es precisamente conciliando con el consumidor, ¿no? Y no solamente a través de la hoja de reclamaciones física, ¿no? Esta conciliación se puede dar a través de correos electrónicos. Si he incurrido en una demora como empresa, por ejemplo, en la venta de algún producto, y ya me doy cuenta que le ofrecí que lo iba a entregar en 5 días y estoy en el quinto día hábil y todavía no he entregado el producto, y evidentemente no lo voy a entregar porque quizás no tengo el stock, que es el caso que estamos señalando ahora, ¿no? Entonces lo que podría hacer es brindarle al consumidor una solución a este problema, ¿no? E indicarle que me responda con esta expresión, ¿no? Acuerdo aceptado para solucionar el reclamo. Le puedo brindar la solución, no te lo puedo entregar hoy que estamos lunes, pero te lo voy a entregar el miércoles, y el miércoles indícame por favor el horario en el cual puedo acudir a tu domicilio, ¿no? Si va a ser en la mañana, va a ser en la tarde, y contéstame si te cuentas de acuerdo con eso, ¿no? Entonces probablemente el consumidor lo piense, probablemente te diga que sí, darle o alguna opción, ¿no? O si deseas, te retorno el dinero, pero darle la opción a que sea el consumidor quien acepte cuál va a ser la solución que va a tener a este impasse, ¿no? Capaz para el consumidor era importante tener el producto el día lunes, ¿no? Capaz era un producto que lo necesitaba, y si no se lo entregaron el lunes, pues el consumidor probablemente ya lo esté comprando en otro lado. Entonces, sí es importante mantener una comunicación constante con el consumidor y, como estaba mencionando, utilizar las vías que nos dan las normas, ¿no? Para poder hacer este cumplimiento. Muy bien, Rocío. Esto, en el lado de marcas, de hecho, muchos clientes, muchos consumidores, la pregunta siempre es, ¿y hacen delivery? ¿No es cierto? Y entonces, claro, como emprendedores, empresarios, tenemos que, de alguna manera, migrar a lo digital, pero también asegurarnos de que pueda haber este cumplimiento a tiempo, ¿no es cierto? Dicen, no solamente debemos satisfacer al cliente, sino sorprender al cliente, ¿no? Con el cumplimiento a tiempo del servicio de delivery, ¿no? Al final, pues esto, la empresa, la marca, es la que queda bien, y al final esto va a poder ser recomendada y va a poder también esto tener clientes fieles, ¿no es cierto? Entonces, eso es la recomendación. Y como dijo muy bien Rocío, evitar cualquier reclamación, cualquier observación, veámoslo no de la parte negativa, sino más bien de la parte positiva, ¿no? Como, digamos, una autoevaluación en qué tengo que mejorar, en qué tengo que cambiar,
y entonces si yo aplico esas medidas, entonces mi empresa seguirá creciendo y bueno, de alguna manera desarrollándose mucho más, ¿no? Entonces, no hay que temer a las reclamaciones, a las observaciones en el libro de reclamaciones, sino verlo como una oportunidad de crecimiento. Bien, chicos. Nicolai, consulta. Nos llega desde Facebook. ¿Cómo se hace para enviar el logotipo si se puede enviar positivo, negativo y color? Y si existe similitud con otro logo ya existente, ¿cómo envío nuevas opciones si ya pagué el registro? Bueno, si ya pagaste el registro, entiendo yo que ya presentaste la marca. Y bueno, lo recomendable es, previo al registro de la marca, es hacer la asesoría virtual, previo al pago de la tasa, ¿no es cierto? Eso es lo recomendable, ¿no? Dado que esto, primero nosotros te vamos a mencionar si es que es viable o no es viable el registro. Ahora, ¿cómo hacerlo? Pues es muy sencillo, ¿no? En nuestra página web, en asesoría virtual de marcas, existe justamente, digamos, la herramienta que te va a permitir poder subir tu documento, tu consulta, que está en PDF, hacia la página virtual. Bien, acá también nos preguntan, tiene una marca, tiene una empresa, su marca está registrada y tiene también varios productos. ¿Tiene que registrar cada marca de esos productos? Bueno, depende si es que si tú eres una empresa que te dedicas, por ejemplo, al café, al cacao, a productos de pastelería, ¿no es cierto? Todos esos están en la clase 30. Entonces no es necesario registrar producto por producto, habría que verificar si tus productos pertenecen a esa misma clase, ¿no? Si, por ejemplo, también eres un emprendedor de gamarra y tú te dedicas a vender no solamente calzados, sino también sombreros, entonces habría que averiguar que si es que pertenece a la misma clase y te debo decir que sí. No solamente está la prenda de vestir, sino también el calzado y los sombreros en la clase 25. Entonces habría que asesorarte con nosotros y nosotros te diríamos si es que pertenece a la misma clase, basta con el registro en esa clase, pero si pertenecen a clases distintas, es decir, no solamente vendes prenda de vestir, sino también carteras, bolsos, entonces te diríamos también tienes que proteger en la clase 18 que corresponde a carteras y bolsos. Bien. Rocío, hemos hablado acerca de la entrega de los productos, de informar a nuestros clientes, ¿no? Acá Sí. nos preguntan, ¿estamos obligados a informar el stock de mis productos antes de cada compra? Ah, bueno, qué interesante, ¿no? Lo había mencionado al inicio porque existe, por ejemplo, la publicidad de promociones, ¿no? Esto ustedes lo pueden encontrar también en el código, que los invito a revisar. En el artículo 14 está toda la información sobre publicidad de promociones y con promociones nos referimos a descuentos, ¿no? Entonces, ustedes habrán visto quizás en la publicidad, en la radio y en televisión, cuando se lanza algún tipo de descuento de 25% o de 2 por 1, siempre se indica, ¿no? La cantidad mínima de unidades disponibles y se indica de manera muy rápida, ustedes lo recordarán bastante por la forma, ¿no? Que sí, en ese caso, por ejemplo, sí se tiene que dar el mínimo del stock que tiene la empresa disponible. En el caso de que no estemos frente a una promoción o a este tipo de descuentos o de ventas 2 por 1, entonces, si solamente estemos, digamos, realizando una compra online, se entiende que si el consumidor perfecciona la compra, es decir, llega a darle comprar y recibe el correo electrónico de confirmación de compra o el mensaje a través de redes sociales, entonces lo cierto es que allí se presume que la empresa tenía el stock de ese producto, ¿no? No está la empresa obligada de por sí a informar el stock antes de la compra, que fue la pregunta, salvo que se trate de una publicidad de promociones. Si es una publicidad de promociones, entonces allí sí se tiene que informar el stock mínimo, de la cantidad mínima de unidades disponibles, ¿no? Pero lo cierto es que si es que se ha realizado esa compra, entonces el consumidor espera que la empresa cuente con el stock de ese producto, ¿no? Existen algunos sitios web que lo que hacen es tener un contador de productos y eso es bastante útil para las empresas, porque entonces, por ejemplo, si la empresa sabe que tiene 10 productos en su almacén, entonces este contador empieza en el producto número 10 y de esa manera cada vez que se va perfeccionando la compra, se va disminuyendo hasta que si es que se queda con 0 unidades, no se permite que el consumidor pueda realizar la compra y de esta forma se evita que este consumidor pueda, digamos, nos estemos en ese supuesto en el cual por falta de stock no se puede cumplir con la compra, ¿no? Entonces, esa quizás es una buena opción para evitar tener ese tipo de inconvenientes. Bien, también hemos conversado que en caso no haya stock, la empresa tiene que informar en cuántos días salió una devolución.
¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí, Entonces, claro, pero lo cierto es que, como estaba mencionándoles, el tema de la falta de stock, digamos, no es que porque no tengo stock como empresa y estoy habilitado para cancelar la compra y devolver, ¿no? Quizás el devolver el dinero es algo que el consumidor espera porque evidentemente como consumidor no esperamos que la empresa se vaya a quedar con lo que hemos abonado, ¿no? Es algo que debería hacer la empresa, claro que sí, ¿no? Si es que no tiene stock y no va a poder cumplir. Pero lo que sí es cierto es que el solo hecho de vender un producto y no tener el stock del producto, ya de por sí, solamente ese hecho es una infracción, ¿no? y a eso quería llegar porque Sergio Vega nos cuenta su caso. He tenido un caso de anulación de compra porque adquirí una laptop y al día siguiente me envían un correo diciendo que anularon la compra. Cuando llamé me dijeron que es por falta de stock y que espere 14 días a la devolución de mi dinero. ¿Es esto posible o cómo debería proceder? Ujú. Nos menciona esta persona que fue al día siguiente. Entonces, aquí es importante regresar un poco a lo que habíamos mencionado antes, que es cierto que el consumidor compra, da clic, hace las clics de compra, y como les había mencionado, este contrato se perfecciona, es decir, se entiende que hay un contrato, porque cuando uno da el clic, digamos, hay un pedido de compra, pero todavía no hay un contrato legalmente hablando, ¿no? Cuando ese consumidor recibe la confirmación de compra, entonces allí ya tenemos un contrato, ¿no? Supongamos que en el caso de que nos están mencionando, ya hubiese recibido el correo de confirmación de compra, ese correo de te confirmamos tu pedido, ¿no? Tu pedido será, o tu pedido va a ser despachado en los próximos 10 días, entonces aquí ya tenemos un contrato. Entonces, si estamos en ese supuesto, pues esta empresa que le ha hecho esta cancelación unilateral ha incurrido en lo que sería una infracción, ¿no? Que es lo que hemos estado conversando ahora. Y la vía no sería solamente, digamos, lo que tendría que hacer la empresa no es devolver, sino más bien entregar el producto. Si la empresa está devolviendo el producto, pues de alguna manera está no resarciendo, pero sí disminuyendo los efectos negativos. Pero el hecho de, porque evidentemente si la empresa, como habíamos dicho, no se quedara con lo que ha abonado ese consumidor, pues eso sería muchísimo más grave, ¿no? Pero lo cierto es que el hecho de que devuelva no elimina la infracción que fue el simple hecho de haber vendido un producto con el cual no tenía stock, ¿no? Entonces, regresando a lo que estábamos mencionando, no, una empresa no puede hacer eso si es que ya tiene un contrato de consumo. Un supuesto distinto sería si es que este consumidor hizo digamos, dio los clics, hizo y mandó el pedido de compra, pero nunca recibió el correo de confirmación de compra, ¿no? Nunca le llegó el correo de confirmación de compra porque quizás la empresa precisamente no tenía stock. Entonces, lo que hace la empresa es enviarle un correo diciéndole, no, te cancelamos el pedido de compra por falta de stock, ¿no? Ese es un supuesto distinto porque ahí no tenemos un contrato, ¿no? Al consumidor nunca le llegaron a confirmar la compra. Entonces es importante que ese consumidor que nos ha hecho la consulta revise su correo y sepa si es que él tiene una confirmación de compra y en ese caso un contrato, o si es que nunca se le llegó a confirmar y más bien lo que recibió fue ese rechazo, ese pedido de compra que él utilizó, ¿no? Bien, muy buenas recomendaciones, Rocío. Muchas gracias. Nicolai, ¿puedo proteger mi nombre comercial cuando tengo RUC como persona natural con negocio? Bueno, claro que sí. Podría registrar ese nombre comercial ya sea como persona natural o como persona jurídica. Así es. Perfecto. Nicolai, ¿se puede registrar, perdón, cuántos colores puedo registrar para mi marca? ¿Y cómo registro los colores de mi marca? Bueno, nosotros en Indecopy no establecemos límites a la creación del logo. Este logo debe ser atractivo, ¿no? Este logo debe ser simple, tampoco no debe ser muy recargado, porque lo que se busca precisamente es esto, que tu logotipo, tu marca, pueda ser bien posicionada en la mente, en el corazón de los consumidores. Hoy en día se habla de posicionarse también en el alma del consumidor, pero si tiene demasiados colores, demasiados elementos, va a ser bien complicado poder tener esa recordación. Perfecto. Nico, durante la exposición nos has estado comentando de las clases de registro de marca, ¿no? Hay clases distintas para poder registrar. Nos preguntan gran cantidad de personas, ¿dónde puedo ver esas clases del producto? ¿Dónde se puede hacer la consulta? Muy bien, para ello nosotros en Decopy hemos creado, ¿para qué? La dirección de signo distintivo, eh, justo con la pandemia y previo a la pandemia, esto ha llevado casi todos sus mecanismos a lo virtual. Entonces, previamente a la pandemia hemos creado el peruanizado, que es precisamente un buscador, ¿no es cierto?, que te permite identificar
en qué clase tú debes de registrar tu marca. Y es interesante ese buscador, ¿no es cierto? Porque incluye términos que son, digamos, propios, autóctonos, ¿no es cierto?, de nosotros. Ejemplo, pues saber dónde está la mashua, la oca, la chicha de jora, ¿no es cierto? Todos esos productos que son productos netos del Perú están incluidos también dentro de este buscador peruanizado. Ustedes búsquenlo así en Google, peruanizado Indecopy, y entonces le va a salir a ustedes esa herramienta que te va a permitir determinar en qué clase debes de registrar tu marca. Bien, Nico, gracias. Rocío, un ratito para volver a lo que estábamos conversando hace un momento. Sergio nos responde que sí tiene confirmación de compra y Joaquín Fuentes nos pregunta, va ligado, ¿no? ¿Qué penalidad tiene la empresa si rechaza la compra de forma unilateral por no tener stock? ¿Qué penalidad? Depende de las penalidades pactadas. Bueno, va a depender mucho de los términos y condiciones. Con penalidad se refiere a qué tipo de consecuencia negativa, entiendo. Exacto. Ah, ok. Bueno, les comento, ¿no? Nosotros como autoridad de consumo tenemos la facultad de imponer sanciones. Las sanciones pueden ser de dos tipos. Pueden ser amonestaciones, que son una especie de llamada de atención, o multas. Las multas van desde 0 hasta 450 unidades impositivas tributarias, ¿no? Entonces, dependiendo del caso, dependiendo del producto, de cuál sea el producto que fue cancelado, cuáles fueron las consecuencias, cuál fue en realidad el perjuicio que se generó en el consumidor, qué tan difícil fue para la autoridad administrativa determinar la detección de esta infracción, si existieron circunstancias agravantes, si existieron supuestos de dolo, si es que hubo una afectación solamente a un consumidor o a una colectividad de consumidores, si es que es una conducta que es reincidente. Dependiendo de todos estos factores se determina finalmente la multa que se va a imponer en cada caso en específico, ¿no? Ahora es importante comentarles que el Indecopy inició hace un buen tiempo y se dio bastante información sobre esto en nuestras redes sociales, procedimientos a muchísimas empresas y sobre todo procedimientos de atención a los clientes que de alguna manera se hubiesen visto perjudicados por incumplimientos precisamente en los plazos de entrega, ¿no? Entonces nosotros tenemos formularios en los cuales los consumidores que se hubiesen visto perjudicados pueden inscribirse y registrarse, ¿no? De igual manera, un consumidor que se hubiese visto perjudicado y que de manera individual desea interponer una denuncia, también tiene la vía de la denuncia. La denuncia la puede realizar, solamente necesita, digamos, incluir su formato de denuncia, su documento con todos los medios probatorios que considere convenientes. En el caso de ese consumidor, los correos electrónicos, las capturas de pantalla que pueda tener, sobre todo la información que nos está mencionando, lo puede ingresar a través de la plataforma de envío de documentos, que la puede googlear, ¿no? Plataforma de envío de documentos Indecopy, adjunta la tasa administrativa o la tasa para presentación de denuncias en protección al consumidor es de 36 soles, ¿no? Y con esta información, contándonos el caso, cómo ocurrió, es que puede presentar su denuncia, ¿no? Bien, Rocío, Nicolai, muchísimas gracias por estos 4 bloques tan interesantes. Y ahora vamos a pasar a un quinto bloque también muy interesante, que son las herramientas virtuales y canales de atención. Nos han llegado muchas preguntas sobre cómo registro mi marca, cuál es el precio para registrar mi marca, cuánto dura mi registro de marca, cómo presento mis reclamos. Ahora Nicolai y Rocío nos van a contar todas las herramientas que tienen a su disposición. Muy bien. Bueno, para comenzar, en Indecopy hemos impulsado una campaña hashtag Yo Protejo Mi Marca. ¿En qué consiste esta campaña hashtag Yo Protejo Mi Marca? Que nosotros brindamos desde el inicio, desde esta pandemia, ¿no es cierto? Hemos brindado capacitaciones de manera virtual. Desde marzo, abril, hasta la fecha, por ejemplo, hasta agosto de 2020, se han capacitado a más de 11.000 personas. El año pasado, por ejemplo, hemos tenido 4.000 capacitados de manera presencial, ¿no? Viajando de región en región, pero es increíble cómo esta pandemia no solamente nos ha llevado a lo digital, sino nos ha empujado a lo digital de manera obligatoria y estamos teniendo un mayor alcance. Fruto de ese mayor alcance, bueno, y también hemos tenido más de 120.000 reproducciones de nuestros videos. Fruto de precisamente de estas capacitaciones, de estos talleres, es que se ha incrementado también las solicitudes del registro de marcas. Para ello también hemos creado también herramientas virtuales para que tu amigo emprendedor pueda saber si tu marca es posible o no es posible el registro. Como te había comentado, en esta herramienta Busca tu Marca, es un primer filtro que esperamos que tú puedas utilizar. Tú puedas buscar cuantas veces tú quieras si es que hay una marca parecida o no en nuestra base de datos. Una vez que ya has identificado una o dos propuestas, ¿no es cierto? Y tienes un logotipo adicional,
entonces puedes comunicarte con nosotros a través de la asesoría virtual de marca. Aquí es donde tú puedes no solamente hacer la búsqueda fonética, sino también la búsqueda gráfica, y nosotros vamos a poder, con todo un equipo de especialistas, vamos a poder responder a tu correo, ¿no es cierto?, si es posible o no el registro de esa marca en 4 días hábiles, pero con total confianza de que esta asesoría es completamente pues gratuita, ¿no? Luego viene, ya una vez que ya tú tienes ya el registro de la marca, hemos creado también esta herramienta denominado registro virtual de marcas, ¿no es cierto? Es decir, no tienes que acercarte de manera física a Indecopy, sino todo desde la comodidad de tu casa, ¿no? A través de una laptop o tu smartphone, tú puedes realizar el registro virtual de marcas. Incluso el pago también puedes hacerlo a través del aplicativo pagalo.p. Anteriormente, el registro de la marca había que nosotros le damos una orden de publicación y ustedes se acercaban al diario oficial del peruano. Hoy en día no es así. Nosotros hemos creado también una herramienta denominada Gaceta Electrónica, que significa que nosotros también vamos a publicar tu marca de manera gratuita. Eso ha significado dos cosas. Número uno, la reducción del plazo, ¿no? Ahora se resuelve, bueno, es mucho más rápido la resolución y la entrega de certificados y resoluciones de marcas que antes. Antes, bueno, el plazo es 180 días hábiles, ¿no es cierto? Y resolvíamos en 9 a 6 meses. Hoy en día estamos resolviendo en 40 días hábiles. Y eso nos hace no solamente la oficina o la oficina de propiedad intelectual más rápido de la región, sino a nivel del mundo. Y además de eso, también hemos permitido un gran ahorro también de parte de todos los consumidores. Aparte de ello, como te había comentado, estamos resolviendo un procedimiento que va de 35 a 45 días hábiles, ¿no? Y hemos creado la herramienta virtual también Consultas Públicas de CD, donde tú puedas publicar tu marca. Adicionalmente, quiero comentarte lo siguiente. Gracias precisamente a esta campaña hashtag Yo Protejo Mi Marca, tenemos una gran noticia, una muy buena noticia. En condiciones normales, años pasados, siempre hemos tenido un promedio de 3.000 solicitudes al mes. Pero en estos 2 últimos meses, en junio, en julio, hemos tenido un promedio de solicitudes de 3.500 solicitudes al mes. ¿Qué significa esto? Significa que el emprendedor peruano está buscando proteger el activo más importante de su negocio, que es su marca. Así que te invitamos a que tú también puedas proteger ese activo con nosotros y asesorarte de manera gratuita con nosotros. Para ello te invitamos, todas las herramientas que te he comentado se encuentran en nuestra página web, www.indecopy.go.p, vas al sitio de servicios y ahí están todas las herramientas virtuales que te he comentado. Adelante, Rocío. Sí, gracias Nicolai. Finalmente comentarles a todos nuestros canales de atención, ¿no? Tenemos los canales de atención del reclama virtual, como ustedes los pueden ver en pantalla, y también las líneas telefónicas de atención al consumidor, ¿no? Nos pueden llamar al 224-7777 y en las regiones de manera completamente gratuita al 0800 440 40. Si tuvieran algún tipo de consulta y nos desean escribir, nos pueden escribir al correo electrónico que aparece en pantalla, que es sacreclamo@indecopy.go.pe, y comentarles, reiterarles que si ustedes se encontraran en algún tipo de estas situaciones que hemos descrito y desean interponer una denuncia, pueden hacerlo a través de la plataforma de envío de documentos del Indecopy, también de manera virtual, ¿no? Lo que hemos querido hacer a través de la institución, ya sea a través de la protección de marcas, a través de la protección al consumidor, es implementar ese tipo de canales digitales a través de los cuales ustedes van a poder obtener una atención sin necesidad de romper el aislamiento social, ¿no? Para precisamente proteger a todos nuestros usuarios. Bien, Nicolai y Rocío, muchísimas gracias por esta exposición. Quiero trasladarles el saludo y la felicitación de todos los participantes. Muy buenos consejos. No sé si tengan algo más que deseen agregar. Bueno, claro que sí. Muchas gracias por haber estado conectados el día de hoy. Compartan, por favor, en las redes, hagan like, por favor, a lo que, bueno, nos pueden volver a escuchar en Indecopy Oficial, en Facebook y también en YouTube. Compartan esta información a fin de que muchas más personas, muchos más emprendedores puedan conocer estos consejos tan valiosos que son para tu negocio. Y recuerda que si no tienes protegida tu marca,
eres una mercancía más. Y esperemos de que todos ustedes puedan distinguirse en el mercado. Muchas gracias. Gracias, Sí, de igual manera, Nicolai, de mi parte agradecerles a todos por su atención. Si tuvieran algún tipo de consulta, nos la pueden dejar también en los comentarios y como mencionaba Nicolai, los invitamos a compartir ese tipo de eventos y a revisar todos los webinars anteriores que también ha desarrollado el Indecopi, ¿no? Todos los pueden encontrar en las redes sociales del Indecopi, en el Facebook del Indecopi y también a través de YouTube del Indecopi oficial, ¿no? Para que ustedes puedan obtener todo ese tipo de información que pueda resultar de su interés, ya sea en temas de registro de marcas, de protección al consumidor, temas de competencia, todo lo van a poder encontrar allí. Muchísimas gracias. Bien, Rocío, Nicolai, muchas gracias nuevamente y ya estamos juntos en una próxima oportunidad para que sigan dictándonos webinars que son muy interesantes. Gracias, Ricardo. Gracias. Muchas gracias a todos. Bien, y como menciona Rocío, tenemos distintos webinars que se han venido desarrollando a lo largo de estos meses y este viernes continuamos y el tema es ¿qué son las barreras burocráticas? Conoce tus derechos como ciudadano, ciudadana y emprendedor o emprendedora. Este viernes 4 de septiembre a las 6 de la tarde les he enviado por el chat el enlace de inscripción para que puedan registrarse. En caso nos estén viendo por Facebook, les recordamos que también todos los martes y jueves lanzamos las publicaciones con la difusión del tema, los enlaces de registro, tanto por Facebook como por Instagram, así que estén pendientes, que también pueden inscribirse por ahí. Además, los invitamos a poder revisar el webinar de hoy y los anteriores en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Indecopi Oficial. Ahí tenemos una lista de reproducción con todos los webinars que hemos desarrollado a la fecha. Nuevamente, muchísimas gracias por su conexión y esperemos que se encuentren bien. Les deseamos los mejores éxitos en su emprendimiento. Sabemos que les va a ir muy bien y saben que estamos para apoyarlos, así que si aún les han quedado dudas, nos escriben libremente. Bien, hasta una próxima oportunidad.